Buenos días, mis hermanos. La vida cristiana consiste básicamente en avanzar de la mano con el Señor. Que el Señor tome nuestra mano y nos vaya guiando día a día. En eso consiste la vida cristiana. Ya que si Dios no es el que va guiando nuestra mano, de seguro en el camino nos desviaremos. Sí, nos perderemos. Y más adelante nos vamos a arrepentir de decisiones que tomamos, de cosas que hemos dicho. Sí, nos vamos a arrepentir. Por eso es importantísimo, básico, para todo cristiano, para toda cristiana, que la mano del Señor le guíe, o por lo menos que se deje guiar de la mano del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, amado Dios, Padre de toda gracia, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque eres nuestro Hacedor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor eterno. Gracias. Nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana, Señor amado, pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones. Que, Señor, seas tú el que nos hable. Sí, Padre. No queremos escuchar palabra de hombres, sino tu palabra. Y que el objetivo por el cual nos envías tu palabra sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre eterno, háblanos en esta mañana. Padre, quita todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiera interponer para que tu mensaje no llegue a nuestros corazones. Sí, Padre, toda malicia quita de nosotros, Padre eterno. Señor, también nos acordamos de nuestros hermanos que están enfermos, debilitados o están pasando por circunstancias difíciles. Pedimos, Señor, que tu gracia, que tu misericordia sea con ellos, fortaleciéndolos, levantándolos, animándolos. Sí, Señor, bendícelos, Padre, y levántalos para la gloria y honra de tu santo nombre. Asimismo, Padre eterno, pedimos por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, el actual, Señor, y el próximo que entrará en funciones. Pedimos, Padre, misericordia y gracia con ellos, Padre, y por ellos. Sí, Señor, tu gracia y tu misericordia sea con ellos para que conozcan la verdad del Evangelio. Oh, Señor, que la conozcan toda persona puesta en autoridad o en eminencia, y que en verdad, Señor, este país sea guiado para que tenga mejores días. Padre, este culto lo ponemos en tus manos, seguros de ello, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Salvador y Señor, el que pronto regresa, Jesucristo. Amén y amén. Sí, mis hermanos, si algo que debemos cuidar día a día, siendo cristianos, ¿no? Recordar primero que estamos en el mundo y que el mundo no es fácil para nosotros.
El mundo es hostil al cristiano. Y estoy hablando del cristiano que quiere vivir la vida cristiana al nivel de la palabra de Dios, al nivel de su palabra. Todo cristiano que quiere vivir como Dios manda, padecerá persecución. Así nos dice la Biblia. Claro que hay cristianos que no sienten que el mundo está contra ellos porque van aliados de la corriente del mundo. Pero el creyente que quiere vivir como dice la palabra de Dios, tendrá dificultades, ¿no? Por eso el Señor advierte, en el mundo tendréis aflicción, porque es como nadar contra la corriente. Cuando una persona nada contra la corriente, ¿no?, viene toda clase de basura que trae el río y tiene que esquivarla, Ese es el mundo para el cristiano, nadar contra la corriente. Y la única manera de avanzar nadando contra la corriente es de la mano del Señor, Sí. Cuando el creyente ha avanzado ya algún tiempo y llega a un estado en que está cansado, está agobiado, sí, su cabeza tiene muchos problemas y muchas dificultades, es porque el creyente ha dejado de tomar el combustible que Dios nos da en su santa, bendita y preciosa palabra. Tomar el combustible que el Señor nos da. Y eso es lo que debemos examinarnos día a día. Miren, en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, 22 de Lucas, quiero leerle, mis hermanos, desde el verso 31. Lucas 22, desde el verso 31. Leo la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vean, Jesús le advierte a Pedro que iba a tener dificultades, porque Satanás lo iba a zarandear, es decir, lo iba a mover, lo iba a molestar, lo iba a estorbar. Ese era el propósito de Satanás, para que Pedro claudique en su fe, naufrague en su fe. Y hermanos, no se asombren, lo mismo hace Satanás con nosotros. Así como el Señor dice aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos, tenga la seguridad que lo mismo ha hecho con usted, lo mismo hace conmigo. Oh, déjame zarandear, y nos zarandea para sacudir nuestra fe. Y el Señor no es que le dice a Pedro: no te preocupes, yo me encargo, Satanás no te va a zarandear. No, Dios va a permitir que Satanás zarandea a Pedro. Y Dios permite también que Satanás nos zarandea a nosotros, nos sacuda. Eso hace Satanás, para ver cómo está nuestra fe, si se está fortaleciendo o está naufragando. Y el Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. Pedro hasta ahí dijo: Satanás no me va a zarandear porque él ha rogado por mí. No, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, Porque, hermanos, es la confianza en el Señor, la fe, la que nos mueve a avanzar. Sin fe no podemos avanzar, para nada. De hecho, le digo, mi hermano, bien, si usted es una persona que se ha vuelto irritable, si usted es una persona que se anda quejando, si usted es una persona que ve el futuro incierto, ¿no?, es porque su fe está faltando. Usted no está teniendo confianza en el Señor. No le digo que usted ande en pecados y cosas así, pero
su fe está naufragando. Reitero, si usted es irritable, si ve el futuro con incertidumbre y lee la Biblia simplemente por cumplir y su vida de oración ha disminuido, su fe no está fortaleciéndose como Dios quiere, como el Señor manda. Y la vida cristiana, su vida, está estancada. Está estancada. Pero el propósito del Señor siempre es fortalecernos. Si Satanás viene a zarandearnos, no es para, el Señor lo permite para que nos vaya mal. A veces le pregunto a mis hermanos cuando me hacen alguna consulta, siempre les pregunto, hermano, hermana, ¿usted cree que Dios es malintencionado? No, pastor, no. Entonces, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, ¿por qué claudica? Usted está en manos del Señor. No, con más razón. Si está pasando dificultades, con más razón. Hay que pasar tiempo con el Señor, confiando en el Señor. Uno de los pasajes más subrayados que tenemos los cristianos en la Biblia es el de Josué, capítulo 1, ¿verdad? Ese pasaje casi todos lo tenemos señalado allí, con resaltador y todo, ¿no? Pero nos encantan las promesas que Dios le hace a Josué. Nos encantan las promesas. Pero hermanos, ¿no? Son promesas hermosas, cierto. Pero hay advertencias en medio de estas promesas. Claras advertencias. Leo desde el verso 6 del capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que le está diciendo? Vas a tener dificultades. No te va a ser fácil, Josué, pero tú esfuérzate y sé valiente. Sé valiente. Son hermosas promesas, pero Dios no le está diciendo a Josué, Josué, camina, que yo te voy apartando todo. No, esfuérzate y sé valiente, porque vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero siempre, Josué, confía en mí. Confía en mí. En medio de los problemas y las dificultades, no importa de qué índole sean, confía en mí, Josué. Confía en mí. Yo estoy contigo. No, yo estoy contigo. Tú solo confía en mí. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate. Mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, si dejamos de creer en que el Señor, ¿no?, nos tiene en su mano, si dejamos de creer en el amor de Dios para con nosotros, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Preocupaciones, tribulaciones, angustias, decepciones, frustraciones. Hay cristianos que se sienten así. Sí, se sienten así. Y es cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Yo te levanto. No, confía en mí. Lo que hay a tu alrededor es simplemente algo que el enemigo está interponiendo, pero yo te voy a dar la victoria. Esfuérzate y sé muy valiente. Mis hermanos, ¿cuántas veces cuando hemos estado buscando el Señor, el enemigo nos ataca con más fuerza?
Pero Dios nunca nos desampara, nunca nos deja solo, nunca. Usted puede estar pasando ahora por dificultades y sus emociones, ¿no? Usted se levanta cada mañana y ve el día, otro día, y ve con incertidumbre. Y mi hermano, ¿no? Padres de familia que ven a sus hijos, ¿no?, que han dado un mal paso. Dice: Señor, mi hijo dio un mal paso, mi hija dio un mal paso, y están preocupados, están agobiados, sienten el dolor de que sus hijos dan un mal paso, ¿no? Y sus emociones se mezclan, ¿no? Pero hermano, hermana, no importa si usted, escúcheme bien, claudica en su fe, ¿qué ayuda es para su hijo o para su hija? Si su hijo o su hija dan un mal paso, con más razón es doblar rodillas, y con más razón me voy a aferrar al Señor y voy a clamar con más fuerza por mi hijo, por mi hija. Voy a clamar al Señor, voy a acercarme más al Señor. Pero no, a veces lo que tomamos es la vía que el enemigo quiere: frustrarnos, amargarnos, desmotivarnos. Y el cansancio que tenemos no es el cansancio físico, sino el cansancio emocional, espiritual, que nos hace sentir mal, que cada día es un día oh Señor, y quejas, oh Señor, y esto, oh Señor, aquello. No le agrada eso al Señor, no le agrada, no le agrada. Sí, hermanos, veamos cuando el Señor Jesús, vamos a Lucas, reprende a los suyos por su falta de fe, su falta de confianza. Lucas, capítulo 8 de Lucas. Sí, Lucas 8, 22 al 25. Leamos aquí. Lucas 8, 22 al 25. Así nos dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas les manda y le obedecen? ¿No? Vean, hermanos, Jesús está en la barca y imagínense en el lago, vientos y tormentas, y de un lado a otro esa barca, ¿no? Y se inclinaban, y los discípulos asustados: aquí vamos a naufragar. Él se inclinaba a la barca y se inclina, y Jesús bien durmiendo adentro. Así estaba el Señor, estaba durmiendo adentro. Y tuvieron que gritarle para que despertara. Es decir, el Señor estaba profundamente dormido. Y le gritan: Maestro, Maestro, que perecemos. Jesús se levanta, ¿no?, y reprende al mar, reprende al viento, ¿no?, y le dice: ¿qué les pasa? Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Los discípulos dicen: pero oíste, reprendió al mar, reprendió al viento. Por eso es, hermanos, ¿no?, que la iglesia debe tener mucho cuidado. Hay iglesias que se están adhiriendo al cuidado del medio ambiente. Hermanos, debemos recordar que el mundo, ¿no?, que la capa de ozono, ¿no?, que, bueno, el calentamiento global,
Hermanos, no es la causa del que el mundo se destruya. La causa del que el mundo se destruya es el pecado. Es el pecado. Porque si el pueblo, si la gente buscara del Señor y clamara al Señor, todo eso se detuviera. Pero no, el pecado avanza y es el pecado la causa del que el mundo se destruya. No, es la causa, es la base principal por el que el mundo se está destruyendo. Jesús reprende al viento, reprende al mar, lo reprende. Y también reprende a los discípulos, porque no se dan cuenta que Él estaba allí. Sí, mis hermanos, usted está teniendo problemas y dificultades. Dios está con usted, Dios está allí, Jesús está allí. Y si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice su palabra. Y lo reprende el Señor. Ahora veamos en Mateo, capítulo 14 de Mateo. Leo desde el verso 25. Mateo 14, desde el verso 25. Así nos dice la palabra del Señor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Un fantasma, voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Escúchenme, esa expresión yo soy no era común entre los judíos. No lo pronunciaban. Jesús le está diciendo yo soy. O sea, le está diciendo aquí está Dios. Yo soy, no temáis. Yo soy está aquí, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense, al principio Pedro dice: si eres tú, manda que yo también camine. Y no hay que juzgar a Pedro, porque fue el único de los 12 que se atrevió a eso. Manda, ¿no? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y hermanos, siempre hago énfasis en este pasaje. Al principio, la fe de Pedro era completa. Y caminó, así como el Señor Jesús caminó sobre las aguas, Pedro también caminó sobre las aguas. También caminó. La fe de Pedro era fuerte en la confianza. ¿No? Pero de repente, vinieron los problemas y las dificultades. El viento empezó fuerte a soplar. Las aguas, las olas empezaron a moverse. Hermanos, si a su alrededor, escúcheme, hay dificultades, ¿no? Tiene dificultades en su vida. No le va bien en cuanto a sus proyectos. Pero usted ha puesto todo en las manos del Señor. No claudique su fe. Que no claudique su fe. Siga caminando. Porque la lección que el Señor nos da aquí en su palabra es que mientras confiemos en Él, mirándolo a Él, vamos a poder caminar sobre las aguas. Es lo que el Señor le dice. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Sí, hermanos, cuando las cosas no se dan como nosotros pensamos, como nosotros queremos, tenemos miedo. Y es verdad. Sí, no creí que las cosas fueran a salir de esta manera. No pensé que esto saliera así, Señor. Y saben, en ese instante empezamos a mirarnos a nosotros en las circunstancias. ¿Será, Señor, que tú me estás castigando por algo que yo hice?
¿Será, Señor, que tú me estás castigando por algo que yo dije? Y vienen esos pensamientos. Sí, Señor, me estás castigando por eso, porque no actué bien, Señor. Dense cuenta, hermanos, todas esas ideas, todos esos pensamientos vienen a nuestra mente. Y de seguro, Pedro también. Pedro pensó, miraba a Jesús, tenía toda la confianza y toda la fe, pero empezó a pensar, no, yo no soy el mejor. Acuérdense, hermanos, en un momento dado Pedro era hasta mal hablado. Sí, mal hablado. Y Pedro tenía un carácter, ¿no?, irascible, explosivo. Así era Pedro. Y varias veces el Señor tuvo que detenerlo. Entonces Pedro había pensado, yo no soy el mejor discípulo, yo hago esto y este otro. Pero hermanos, en la fe no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer. Así que si usted se está condenando, pensando y diciendo, ¿será que me está yendo mal por algo que dije? Por algo que hice. Ponga sus pecados en la cruz y confíe en Jesús. Y eso es lo que el Señor le dice a Pedro, porque cuando Pedro tuvo miedo, ¿no?, el Señor reprende a Pedro, ¿no? Verso 31. Pedro hundiéndose, le dice el Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermana, hermano, ¿por qué estás dudando del Señor? ¿Por qué estás dudando? Sí, todos pasamos por circunstancias duras y difíciles. Pero hermano, algo que debemos comprender es que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Sí, veo la historia de Abraham. Abraham le falló algunas veces al Señor. Algunas veces. Y de manera fuerte. Pero Dios nunca abandonó a Abraham. David le falló muchas veces al Señor, pero Dios nunca abandonó a David. Siempre reprendió lo que hicieron, pero ellos no claudicaron en su fe, porque, hermanos, aún la palabra del Señor, Moisés tuvo momentos de desazón, de frustración, pero la palabra de Dios nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y es la manera como el cristiano, en vez de poner la mira en lo que él hace, en lo que ella hace, debe mirar a Jesús. Pedro, mientras miraba a Jesús, nadie lo movía. Pero de repente empezó a pensar las circunstancias. No soy el mejor cristiano. No soy la mejor cristiana. Le he fallado tanto al Señor. Mis hermanos, no. No. Reitero, ponga sus pecados y frustraciones en la cruz. Señor, confiese sus pecados en la cruz. Déjelo allí. ¿No? Recuerde, hermano, hermana, lo más rápido cuando le fallemos al Señor es correr hacia Él. Es correr hacia Él. Y cuando le estamos pidiendo algo al Señor, Señor, tú ya me perdonaste. Sí. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No esté llorando sobre la leche derramada, diciendo, Señor, yo te fallé, por eso es que no me pasan las cosas, por eso es que no me das esto, no me das aquello. No haga eso. No haga eso. Jesús ya lo perdonó, ya la perdonó. Limpie su corazón y mire a Jesús. Ponga su fe en Jesús. Sosténgase como viendo al invisible. Mientras Pedro, que sí le era visible a Jesús, lo vio a él, nada pasaba, pero el miedo, porque cuando algo nos pasa, enseguida, y lo repito, hermanos, enseguida, cuando las cosas no salen como queremos, enseguida es, Señor, fue algo que yo dije, fue algo que yo hice. Y mis hermanos, escúcheme,
Cuando el Señor nos perdona, dice su palabra, que coge nuestros pecados y los manda al fondo del mar. Al fondo del mar. Y ahí se quedan, no salen. No salen. Pero el enemigo quiere aquí molestarnos. Por eso, hermano, está pasando momentos duros. El Señor lo va a sacar de esos momentos duros. Confía en Él. Hermana, está pasando por momentos difíciles. El Señor la va a sacar. Sí, va a sacar. La va a sacar de ese hoyo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor la va a sacar. Pero confíe en el Señor. Ponga su fe en el Señor. Jesús reprende a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y cuántas veces el Señor me lo ha dicho a mí? A mí me lo ha dicho el Señor. ¿Cuántas veces? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Y le pido perdón y vuelvo mi mirada al Señor. Y que esa es, hermanos míos, la vida del creyente, la vida del cristiano. Miren, vamos ahora a Mateo, sigamos en Mateo, capítulo 8 de Mateo. Leo los versos 5 al 10. Mateo 8, versos 5 al 10. Leamos aquí cómo el Señor, ¿no?, bendice la fe, la confianza en Él. Mateo 8, 5 al 10. Dice el Señor así en su palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, o sea, un romano. Dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Vean, estamos ante un hombre que no tiene el conocimiento del Antiguo Testamento. Sí, porque hasta allí, de Génesis a Malaquías, lo tenían y los judíos lo sabían. Estaba ante un hombre gentil, un romano, que escucha de Jesús, que sabe de Jesús. Y este hombre viene al Señor y le dice: oh, bien, mi criado sanará. El criado seguramente era judío. Y este hombre amaba tanto a su empleado. ¿Por qué? Para traerlo a nuestros días, era su empleado. Amaba tanto a su empleado que fue a rogarle a Jesús por ese empleado. Y el Señor le dice: está bien, voy y lo voy a sanar. Y este hombre: Señor, no soy digno. No soy digno de que vengas a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra, Señor. Sigo leyendo, verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, ni entre los israelitas, ni entre los hijos de Abraham he hallado tanta fe. Y alabó a este hombre por su fe. Y Dios lo bendijo. Solamente dijo la palabra y sanó a su siervo. Jesús alaba eso. La fe, la confianza, hermanos. Es el combustible que nos mueve. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. No podemos retroceder. Dios ha conseguido mucho con usted, hermano. Dios ha conseguido mucho con usted, hermana. No se quede allí estancado, porque el Señor quiere mucho más de usted. Mucho más de usted. Quiere avanzar mucho más con usted. Recobre la fe
y la confianza de que el Señor nunca lo ha dejado, no lo está dejando y no lo dejará. Dios no nos va a dejar nunca, porque somos sus hijos. Su amor nos guarda, nos protege, nos provee. No siempre las circunstancias que nos rodean son las mejores, no siempre, pero nos dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esfuérzate y sé valiente. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y miren este hermoso episodio que nos trae Lucas, capítulo 8 de Lucas. Leo desde el verso 43. Lucas 8, desde el verso 43. La palabra del Señor nos dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Pobrecita, ¿no? 12 años padeciendo de flujo de sangre. 12 años. Y de seguro era muy adinerada, tenía mucho dinero. Y había ido de médico en médico. Y nadie la podía curar. No podía. 12 años. Pobrecita. Pobrecita. Pero esa dolencia la trajo a Jesús. Esa dolencia la trajo a Jesús. Escuchó que es de ese Jesús y ella dice: Él sí me puede sanar. Él sí lo puede hacer. Él sí. Él sí. Verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ella padecía con vergüenza, con mucha vergüenza, por detrás de Jesús. ¿Oh? Ella decía: si tan solo lo toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Y se acerca por detrás temerosa, hermanos, porque estaba padeciendo flujo de sangre. Era una mujer con mucha vergüenza, pero va por detrás y lo toca. Y lo toca. Tiene la fe para ser sanada. Y al instante fue sanada. La fe. La fe. Veamos la reacción del Señor. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Los demás se asustaron, porque todos estaban abalanzándose ahí, hermanos. Todos estaban abalanzándose ahí queriendo tocar a Jesús. Y de repente se apartan. Dice: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dice el Señor. ¿Quién me ha tocado? Y todos se apartan y dicen: no, yo no. Qué episodio, hermanos, qué episodio, ¿no? Ay, verso 46. Perdón, 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Se dan cuenta, hermanos? Algunos estaban enfermos allí. Los que se acercaban a tocar a Jesús, algunos estaban enfermos. Y lo tocaban, pero nada. Lo tocaban, pero nada. No eran sanados. Algunos iban a tocarlo para supuestamente que Jesús los sane. Pero nada. Oh, dice: este no me sanó. En medio de todo eso, Jesús siente que poder salió de él. Alguien me tocó. Pedro dice: Señor, si todos te están tocando. No. Alguien sí me tocó. Alguien sí me tocó. Porque lo hizo con fe y poder salió de mí. Por eso, mis hermanos, no es cuestión de acercarnos en oración y pedir. Es
que hay que acercarse con fe, con confianza en que el Señor nos va a dar lo que le pedimos en su voluntad, en su gracia, en su misericordia. Porque la palabra de Dios inclusive dice que Él nos da mucho mejor de lo que le pedimos y mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Entonces, esta mujer, en medio de la multitud que trataba de tocar a Jesús para sanarse, solo una fue con fe y fue sanada. Sigo leyendo. Verso 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Sí, todos tocaban, pero una sí vino como debe de ser. Una vino con fe. Poder salió de mí. 47, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muchos estamos orando, hermanos, porque el Señor nos provea de algo, pero estamos como la multitud. Oramos así, sin fe, sin confianza. Pero hermanos, reitero, no podemos perder la fe y la confianza en que el Señor está con nosotros, en que el Señor nos provee, en que el Señor nos protege, y que las circunstancias que estamos viviendo pueden ser difíciles, pero el Señor es el que maneja nuestra vida. Es el que maneja nuestra vida. Por tanto, hermanos, si sabemos que Dios nos ama, si sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros, ¿por qué desconfiamos? ¿Por qué no creemos? Reitero, Josué, el gran conquistador, el Señor le dijo y le advirtió: esfuérzate y sé valiente. Hermano, mi hermana, esfuércese y sea valiente. En medio de todo esto, diga: sí, es duro lo que estoy viviendo, pero yo confío en el Señor. Pongo mi confianza en el Señor. Que lo que me está ocurriendo es temporal. Es temporal. Pero el Señor me va a dar la victoria. Él va a proveerme. Él va a protegerme. Esa debe ser nuestra actitud. Esta mujer, con fe y confianza, fue y le dijo al Señor: yo sé que Él tiene poder para sanarme. Y fue sanada. Y fue sanada. Mis hermanos, y quiero terminar con esto, mi hermano. En Mateo capítulo 9, desde el verso 27 leo. Fíjense, hermanos. Mateo 9, desde el verso 27. La palabra del Señor dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos, ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es que, hermanos, yo los entiendo. No podían quedarse callados. Jesús los hizo ver. Eran ciegos y ahora veían.
Y fueron a contarle a todo el mundo que Jesús era el Señor, que Jesús era el Salvador y que Jesús era el sanador. Eso, hermanos, eso es lo más valioso de un cristiano. Que en vez de andarnos quejando en medio del mundo, en vez de andar quejándonos de las cosas que nos pasan, vayamos a contarle al mundo que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús los ama. Es el mensaje que Jesús nos da, que nuestra fe no debe claudicar por nada ni por nadie. Sí, hermanos, sí. El Señor les dice: ¿creéis que puedo hacerlo? ¿Creéis que puedo devolverles la vista? Ellos dijeron: sí, creemos. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿cree usted que el Señor lo va a sacar o ya lo está sacando de ese problema, de esa dificultad? ¿Lo cree usted? El Señor le dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Sí, conforme a vuestra fe. Mis hermanos, si no confiamos en el Señor, no tenemos el combustible que nos hace avanzar victoriosos en la vida cristiana. Pero si confiamos en Él, hermanos, el Señor nos va a llevar a buen puerto. Todo lo que le pedimos, en su misericordia, en su gracia, en su voluntad, Él nos va a dar la victoria. Sí, Él ya nos está dando lo que le pedimos, conforme a nuestra fe. No dejemos de pedirle al Señor. No dejemos de hablar con Él. No dejemos de adorarlo, de bendecirlo, de alabarlo. No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Porque, hermanos, en la fe, en el Señor Jesucristo, sin fe es imposible agradar a Dios. Confiar en el Señor. El enemigo no quiere que confiemos en Él. Pero escúcheme, hermano, hermana. Dios, nuestro Salvador, no tiene ninguna mala intención, ni con usted, ni conmigo. Él tiene lo mejor para usted y para mí. Lo mejor para nosotros lo tiene el Señor. Y la única manera de obtenerlo es confiando en Él, poniendo nuestra fe en Él. Es la única manera de avanzar. Sin confianza, sin fe, no vamos a avanzar. Sin confianza ni fe, vamos a frustrarnos, vamos a amargarnos, vamos a andar cargados y quejándonos en la vida, como los 40 años que los israelitas estuvieron vagando en el desierto, sin conseguir nada, frustrados y amargados. Pero con fe, con confianza, vamos a avanzar a donde Dios quiere llevarnos. Por eso, mi hermano, en el nombre de Jesús, levante su rostro, mire hacia arriba y en medio de las dificultades y en los problemas diga: oh Señor, tú me vas a dar la victoria. Es más, ya me la estás dando. Confío en ti, Señor. No importa lo difícil que me esté yendo, pero yo confío en ti, Señor, que me das la victoria. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por tu palabra, Señor eterno. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcamos para avanzar, Señor amado, en tu palabra, en tu conocimiento, en nuestra fe. Pedimos que seamos de bendición en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. Que seamos de bendición, Padre, y que nuestra fe cada día se fortalezca. Oh Padre, porque tú tienes cosas grandes para nosotros, cosas muy grandes, que nosotros aún no la visualizamos, pero esa es tu voluntad, Padre eterno. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, nombre sobre
todo nombre. Gracias, gracias, gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.